Presenta Beneficia, el plan de soluciones de salud, seguridad y servicios más completo del país. Catunasi, terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. La tienda del espía. Entérese de todo. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. Bien, seguimos en este programa especial de En la Mira con la entrevista a Héctor Amodio Pérez. En este segundo bloque, Amodio va a contar lo que a su juicio fueron los errores estratégicos de la dirección Tupamara que contribuyeron a la derrota militar de la organización y hace un grave señalamiento acerca de dónde surgió la sugerencia para que se hiciera el atentado que terminó con la vida de 4 soldados que custodiaban la casa del entonces comandante en jefe del ejército. Veamos. Una de las cartas que usted manda, que fueron publicadas por El Observador, usted dice, muy bajo había caído el MLN cuando se planteaba el hostigamiento en la ciudad en base a granadas con más de 30 metros de radio y sin que ningún integrante de los grupos de acción estuviera capacitados para arrojarlas. Los militantes eran inexpertos, tuvieron desaprensión en el uso de explosivos. Esa inexperiencia hizo que muchos hombres fallaran y no se concretaran los objetivos de acción, y cuando explotaban se ponía en grave riesgo la vida de inocentes, en muchos casos trabajadores. Hago una crítica a la salida militar que se le pretende dar al MLN después del 14 de abril, donde Marenales me justifica a mí el uso de las granadas porque no hay armas. O sea, se está planteando responder a las muertes de los compañeros del 14 de abril sin posibilidades reales de llevarlas adelante. Se decide que hay que seguir actuando, pero no tenemos. Para empezar, no hay locales, han caído. Segundo, armas no hay. Las pocas que habían las tenía Sendik en el interior para procesar el segundo frente. Y los militantes no se sabe dónde están, porque se ha roto el esquema organizativo. Hay gente que está presa y se está esperando que aparezca el responsable para encargarle una acción de represalia contra X jerarca policial. Y no se sabe dónde está la gente. Entonces, no hay armas, no hay locales y no hay militantes. Y Marenales me justifica que se va a seguir actuando cuando yo le digo que tenemos que retirarnos de la calle para preservar lo que queda, que no se sabía lo que quedaba, pero algo tenía que quedar. En ese momento usted hace, por lo menos en esas cartas, hace una autocrítica y dice, tengo que reconocer mi responsabilidad en todo ese proceso por no haber ni siquiera sospechado que el MLN entraba en un proceso de disolución que sería irreversible a partir del 72, con la puesta en marcha de los planes Hipólito y Tatú. Los planes estrellas de los dos cabecillas divisionistas, Fernández Huidobro y Raúl Sendik, claro, respectivamente. Claro. Acá vamos a separar esta pregunta en dos partes, ¿no? Usted reconoce la responsabilidad en todo ese proceso porque no sospechaba que el MLN había entrado en un proceso de disolución. Sí, que se inicia en, lo digo en otro punto, en alguna de las cartas, que digo, en los celdarios y en las celdas en Punta Carreta, y en el patio, en los recreos, el MLN empieza a disolverse cuando estamos discutiendo el plan de fuga, que después se llamará el abuso. Ahí es cuando se empieza a gestar el trabajo de división. ¿Por qué? Porque a partir de la caída de Almería, o sea, cuando cae Sendí, la Negra Mercedes, Candán,
toda la gente que cae a partir de Almería, y sucesivas caídas que se van dando, van desapareciendo los organismos de dirección y los fantasmas de ese comité ejecutivo. Los fantasmas eran los suplentes que iban a ocupar los puestos de dirección cuando el titular, digamos, desaparecía, era detenido o dejara de ocupar su puesto. Entonces se van dando una serie de caídas y sucesivas direcciones que se van formando en el exterior, se van formando esa gente. En el exterior de la cárcel. De la cárcel, van cayendo progresivamente. Entonces, en el exterior la gente va suplantando a los que van cayendo por otros. Los últimos que acceden son los de menos experiencia, son los más nuevos, responsables de grupo de acción, algún responsable de servicio, algún responsable de reclutamiento. Esa gente tiene un valor enorme, porque son los que reconstruyen el MLN a partir de la caída de Almería. ¿Por qué usted le califica de cabecillas divisionistas a Fernández Porque Huidobro a partir y a de Raúl ahí, Sendic? porque a partir de ahí, cuando el MLN va designando por un proceso de selección natural, digamos, van siendo detenidos los militantes más experientes y acceden a los organismos de dirección toda gente que viene de la 15, menos Rosenkopf, todos vienen de la 15. El Negro Bassen, Marrero, el mismo Pirisbude, y tiene el MLN en ese momento, los cuadros intermedios también son de la 15. Entonces se empieza a dar en el interior del penal primero, que también podemos hablar de eso y cómo empieza ese proceso. Se empieza a dar un enfrentamiento entre lo que se llama la gente de Montevideo con la gente del interior. Porque la gente del interior dice que Montevideo no le presta oídos a lo que ellos proponen. Y la gente de Montevideo lo que estaba haciendo era reconstruyendo lo que había quedado de organización. Pero la historia oficial no da cuenta de esos... Es como que oculta esos problemas internos, digamos. Esas cosas jamás se van a decir. Jamás se van a decir porque es la base del mantenimiento del mito. Sendic tuvo en el MLN un papel fundamental, que fue el nucleador inicial. Y Sendic tenía ideas muy redondas, muy elaboradas, pero que no era posible llevarlas a la práctica. Usted tuvo una puja interna con Sendic. Nunca. Usted le disputaba el poder. Todo el mundo dice, a Amodio le disputaba el poder. Hubo un momento, me dijo un Tupamaro, que eran los líderes no reconocidos como tal, eran Sendic y Amodio. Y Amodio le discutía todo a Sendic. No solo a Sendic. Yo le he discutido todo a todos, porque esa era mi función. Pero usted dice, por ejemplo, Sendic nunca estuvo de acuerdo con el plan Cacao, que era el de colocar bombas en todos lados, pero lo dejó seguir adelante, para que cuando los errores fueran notorios, proporcionar él la fórmula salvadora. Está dura esa acusación. Sí, pero eso es una interpretación posterior. Está bien, pero bueno. Es una interpretación posterior una vez que yo conozco al personaje. Sendic hizo una cosa que es mucho más grave que esa. Ahora lo digo. Hay una negociación que se establece en Punta Carretas en el año 1970, posterior a la caída de Almería, que se inicia a raíz de una iniciativa del ministro Fleitas. Fleitas y Sendic habían sido compañeros de estudios. Entonces, cuando en plena negociación por la liberación de los secuestrados por el Plan Satán, Sendic
sabe que las caídas que se están produciendo y que se habían producido están poniendo en peligro a los secuestrados. Entonces, él recibe el planteo del ministro Fleitas de pasar a la justicia civil, o sea, levantar la incomunicación que pesaba sobre todos los detenidos del MLN, levantar la incomunicación, pasarlos a la justicia civil a cambio de la libertad de los secuestrados. Entonces Sendik, que no era ningún tonto, yo, que conocía la situación interna en ese momento, consulta con la negra Mercedes en jefatura, cosa que en ningún libro se dice. Se me ataca a mí, se ataca a Mercedes, se dice que estuvimos a punto de ser expulsados, pero lo primero que hace Sendik para plantear la negociación, para aceptar la negociación del ministro Fleitas, es consultar con la negra Mercedes en jefatura. ¿Y entonces? Y entonces Sendik acepta iniciar un proceso de negociación, pero él no lo puede resolver. Plantea que tiene que ir a Punta Carretas a entrevistarse con sus compañeros presos en el penal. Yo llevaba un mes preso y a mí no me cita a la reunión. Y no me cita por dos razones. Una, porque cuando yo soy miembro del Ejecutivo y se decide el Plan Satán, se ajustó y se acordó que los objetivos iban a ser unos objetivos determinados. Jamás los que se plantearon. La libertad de todos los presos políticos. Eso jamás se había aceptado como objetivo del Plan Satán. ¿Cuál es el objetivo? Mucho más limitado. La libertad de determinados presos políticos. No de todos, porque lo dejábamos a Pacheco sin salida. Para usted eso es grave. Gravísimo, gravísimo. Porque Sendik lo que hace es quitar un elemento de control que había en el Ejecutivo sobre sus ideas, sobre su accionar. Y se decide no liberarlos, porque estaba en eso en juego, se estaba negociando la liberación. Al final, ¿en qué concluye esa negociación? Se decide dejar a criterio, se le dice, la decisión es de ustedes. Se le da toda una serie de argumentos, pero se deja en manos de gente que recién accede a la dirección, se le deja nada menos que resolver sobre los secuestrados y la muerte de Mitrione. Lo mataron, igual. Sí, pero no lo mataron. Una cosa es ejecutar a un torturador, a un maestro de torturadores. Porque ¿quién fue Mitrione? Mitrione es el que enseña cómo hay que torturar para obtener información. En la sociedad no lo digo yo, no lo dice el MLN. En la sociedad que usted imaginaba en aquel momento, la pena de muerte estaba dentro de las posibilidades. Dentro de un cierto contexto, sí. ¿Hoy usted está de acuerdo con la pena de muerte? No. No. ¿Y qué opina de episodios como la ejecución de Arteche, un preso común al que robó y el MLN lo ejecutó? Eso se inscribe en el código de conducta no escrito, pero que estaba aceptado dentro del MLN. Hoy todo el mundo está dispuesto a reconocer que fue un crimen y que fue un error. Pero cuando se ejecuta Arteche, nadie lo consideraba un error. Nadie dijo, nos hemos equivocado. Ni siquiera los que hoy se ponen de abanderados, es el caso de Zabalza. Nosotros estábamos presos en el penal en Punta Carretas y nos llegó la información de que el MLN había ejecutado a Arteche por determinadas violaciones del código
de conducta que el MLN tenía establecido. Y nadie dijo, pues, yo no estoy de acuerdo. El episodio de la muerte de los 4 soldados que custodiaban la casa del comandante en jefe del ejército fue decidida por la dirección, obviamente. No, eso no solo no es un episodio más, sino que desencadena un endurecimiento de la situación. Una de las formas que se están utilizando para justificar la debacle del MLN es decir que no se quiso entrar a un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las acciones se van desarrollando de tal manera que el enfrentamiento tarde o temprano va a ser inevitable. Entonces, cuando el ejército y las Fuerzas Armadas, en un principio, yo siempre digo, primero aisladamente, está aplicando la tortura en los interrogatorios, lo está haciendo de manera aislada. En algunas unidades, cuando la tortura se instaura como método único en todas las reparticiones militares, es a partir del 18 de mayo. Entonces, el Ejecutivo en ese momento decide atacar a ese objetivo. Lo hizo porque en ese momento era el que se podía hacer, que esa es otra. Sí. Primero, se dice o se pretende decir que era un ataque contra la residencia y eso no es cierto. Era uno más. Eso fue un objetivo porque era fácil. Pero el objetivo era el ejército. Exactamente. ¿Y quién sugirió, me dijo usted, esto? Se justifica diciendo que por información que recibimos de sectores militares, es necesario, sería conveniente realizar unas acciones de represalia contra el ejército para intentar parar la tortura. O sea, que son los militares que integran el MLN los que sugieren atentar contra el ejército. Sí, a mí no me cabe ninguna duda. Los únicos militares... ¿Eso dónde lo escuchó usted? ¿Eso se lo dijeron o en una reunión? Eso a mí se me justifica cuando se me dice, porque hay dos versiones. Una, que yo estoy aislado, que estoy desconectado, y eso no es cierto. Yo estoy participando. Yo soy un miembro del MLN hasta junio de 1972. Yo me considero un militante del MLN. ¿Y a usted le informan? A mí me informan que se van a procesar una serie de acciones, no se me dice cuáles, pero se me dice que se van a hacer acciones de represalia contra el ejército para parar la tortura, sugerida o basada en informaciones que vienen del ejército. Y nosotros, el único contacto que teníamos en ese momento con sectores militares eran el coronel Montañés, el Aguerre, al cual yo no conocí nunca. La única relación que tuve fue con Montañés. Y los otros que se mencionan, Licandro y alguno más, esos son los que sugieren las acciones de represalia contra el ejército. Y se ejecuta esa porque es viable, no porque tenga un objetivo determinado.